Les saludo a todos en el nombre del Señor, bendiciones a todos. Aquí el pastor Juan Hildebrand. Aquí queremos continuar con el tema del tiempo. En la lección anterior hemos visto un poco del tiempo y qué tan importante es conocer el tiempo espiritual. Y ahora queremos continuar con ese tema, con esa idea. Aquí otra vez tengo el mismo retrato. Y cuando enseñamos a nuestros niños, cuando están creciendo y le queremos enseñar cómo entender un reloj para que entiendan el tiempo, estamos enseñándoles cosas muy básicas como el 1, 2, 3. Y luego ya después le estamos dando más hasta que el tiempo donde ellos entienden todo. Saben la hora, saben qué hora es. Y espiritualmente es igual. Hay cosas fundamentales, cosas básicas que tenemos que entender antes de poder entender las cosas profundas de la Biblia. Y en este tema yo quiero pasar unos puntos que yo creo que nos van a ayudar mucho para entender el tiempo espiritual. En veces la gente me hace preguntas y yo les pregunto, ¿quieren una respuesta breve o quieren una respuesta profunda? Es mucho la diferencia. En veces uno puede dar una respuesta nomás así en unas pocas palabras y en veces uno tiene que dar una explicación profunda para que alguien entienda bien lo que estamos diciendo. Y en esta lección yo quiero darles unos puntos porque es tan importante que nosotros, los líderes, los pastores, vamos a saber el tiempo, porque si nosotros estamos perdidos y ignorantes, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con aquellos que nos están siguiendo, nos están escuchando en el domingo, en la mañana, en el sábado, cuando tengamos servicios? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser ignorantes? ¿No van a saber qué hacer? ¿No van a agradar a Dios? ¿No van a saber cómo entender la Biblia? Van a estar perdidos. Y aquí quiero enseñarles un dibujo que para mí es una ayuda muy grande. Son dos plantas. No sé si las pueden ver muy bien allí en el video, pero les voy a mostrar un poco aquí. Son dos plantas. Aquí pueden ver, aquí hay una serpiente, una víbora, y aquí está la cruz. Y esto es Génesis 3:15. Quiero leer ese verso y allí quiero empezar. Es un verso que yo creo que es uno de los versos más importantes de toda la Biblia. No es que haya un verso más importante, pero yo creo que toda la Biblia se trata con ese verso porque eso es la primera profecía del Mesías. Esa profecía fue dada después de la caída del hombre en el pecado. Eso es cuando esta profecía fue dada. Aquí en Génesis capítulo 3, en el verso 15, y pondré amistad entre ti y la mujer. Aquí habla de la mujer y de la serpiente, de la víbora. Y entre tu simiente y su simiente. Entonces aquí vemos dos simientes. Muy importante. Aquí un punto importante que quiero que entiendan siempre cuando van a leer la Biblia. Uno es toda la Biblia. Toda la historia humana se trata con estas dos simientes. Esto es lo mismo que los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Esto es lo mismo que las tinieblas y la luz, la justicia y la injusticia. Es lo mismo que el camino al infierno y el camino al cielo. Es lo mismo. Hay muchas diferentes maneras que la Biblia está sacando esto. También es muy importante, aquí les voy a mostrar otro retrato, y son dos cuerpos. Esto es el cuerpo o la simiente de la serpiente, y esta es la simiente de Jesucristo. Aquí en Génesis 3:15 empezaron dos generaciones. La generación de la víbora y la generación de Jesucristo. Esto es muy importante. No hay 3 clases de personas, no hay 4, no hay 5, hay nada más 2 clases de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, otra cosa muy importante,
Esto es muy importante porque cuando leemos la Biblia, parece que la Biblia está hablando de muchas cosas. Y así, cuando vemos esta escritura, se simplifica mucho en nuestra mente en saber que la Biblia nada más habla de dos cosas. Y habla de la simiente de Cristo y de la serpiente. Y está hablando de la batalla. Aquí vemos la espada, mira. Está hablando de la batalla entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y toda la Biblia se está tratando con esta batalla que está entre la justicia y la injusticia. Entonces habla de dos cosas nada más. Aunque estamos leyendo el libro de los Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, todavía se trata con las mismas dos simientes de estas dos generaciones. Ahora, quiero leer otra cosa. Aquí en Mateo capítulo 1, en el verso 1, dice: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí habla de la generación de Jesucristo, que es esta generación empezó con la primera profecía, que es Génesis 3:15. Acuérdense, háganse unos apuntes para que después se puedan acordar de otras cosas que vamos a hablar. También en Mateo capítulo 12, verso 34. Aquí otro verso dice: generación de víboras, ¿cómo podáis hablar bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. También en Mateo 3:7 habla de lo mismo. Aquí Jesucristo está llamando a los fariseos, los que no eran creyentes en él, lo estaba llamando generación de víboras. Le estaba diciendo que ellos eran de una generación de la víbora, o eran descendientes de la víbora. Ahora, esto es muy importante, acuérdense de eso. Hoy en día hay muchas doctrinas donde dicen que hay más que dos clases de personas, y eso no es cierto. Por eso es importante, para entender el tiempo, entender esto y tenerlo muy claro en nuestras mentes. Hay nada más dos generaciones. En Génesis 3:15 empezaron a crecer dos plantas, por decir, porque cada planta, cada árbol, todo empieza con una semilla, igual como un maíz. Empieza con una semilla y empieza a crecer hasta el día que está maduro y está crecido, y ahí termina. Igual, estas dos simientes empezaron de la misma forma. Fueron dadas como una simiente. Y de allí empezaron a desarrollarse más y más a través del tiempo. Por ejemplo, estas son cosas muy importantes. Aquí ven que aquí nada más hay dos plantas que empiezan con una simiente y llegan hasta el tiempo de la siega, donde la Biblia dice que es el tiempo de la siega o la octava bestia. Entonces, lo que yo quiero que entiendan en esta lección, uno de los puntos más importantes, es que hay nada más dos generaciones. Otra vez quiero hablar un poco más de los dos cuerpos. No es que alguien tiene que ser parte o es nacido para ser parte de la generación de la víbora, sino es que, por ejemplo, Adán y Eva, cuando ellos escogieron a ir en contra de Dios, ellos se convirtieron de ser la simiente de Cristo a ser la simiente de Satanás. Entonces, cada quien que da a su miembro, a sus miembros, porque aquí hay dos cuerpos y un cuerpo se forma con muchos miembros. Y el pecado solo no puede hacer nada. La tentación que el Satanás trajo a Eva, ella en sí mismo, esa tentación en sí mismo no puede hacer nada. Esa tentación necesita miembros como nosotros. Por eso la Biblia dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo o somos miembros del cuerpo de Satanás, porque nos estamos dando a la obediencia
al cuerpo, a la tentación o a Cristo, y ahí se formó el cuerpo de Cristo ante todos los hijos desobedientes, y dijo, todos los hijos de desobediencia son el cuerpo de Satanás porque obedecen a él, y todos los que obedecen al Señor son el cuerpo de Cristo porque pertenecen a él, han dado sus vidas, sus miembros al cuerpo de Cristo. Entonces esto es muy importante. Otro retrato que les quiero mostrar aquí, vemos aquí a Adán y Eva. Esto es cuando ellos tomaron del fruto del árbol, de cual ellos no deberían de haber tomado. Y aquí vemos la serpiente, mira, aquí está enredada por el árbol, y ellos cayeron en el pecado. Aquí empezó la generación de la víbora. Ahora, si se fijan bien, aquí conectada a esa víbora están todas estas bestias de las cuales estamos leyendo a través de la Biblia. Estamos leyendo de 4 bestias en el Antiguo Testamento, que es el león, el oso, el leopardo y ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre. Y luego tenemos otras bestias, 4 bestias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Apocalipsis, que es el dragón, la bestia de Apocalipsis 13, y también Apocalipsis 13, y hay otro que es la 8ª bestia, que es de las 7. Entonces lo que yo quiero que aprenden en esta lección, muy importante, que toda la historia humana es como una cadena. Y yo les voy a enseñar qué son todas las bestias y cómo se conecta la historia desde el principio hasta el fin. Otra cosa, una pregunta que yo les quiero hacer, la pregunta del tiempo. Estos son 6,000 años de historia, desde donde empezó la simiente, la primera profecía aquí, hasta el día de la 8ª bestia y la ciega del Señor, de la cual está hablando en Mateo 13. Esos son 6,000 años de historia. Y esto es importante y es muy simplificado para que nosotros entendamos bien. Entonces lo que queremos saber, lo más importante que queremos saber, ¿qué hora es? ¿Dónde estamos en la historia de estas 2 simientes? Porque estas 2 simientes empezaron en Génesis y terminan en el libro de los Apocalipsis. Y nosotros como cristianos, especialmente nosotros como pastores, tenemos que saber cómo guiar a la iglesia y decirles, hay nada más 2 caminos. Hay nada más la luz y las tinieblas, el camino ancho y el camino angosto, Jesucristo y el diablo. Y la pregunta es, ¿dónde estamos en tiempo? ¿Estamos aquí? ¿Dónde estamos? Y la Biblia nos está enseñando muy claramente, a través de muchas cosas, a enseñarnos dónde estamos en tiempo. Entonces aquí, en esta lección, ojalá que han visto algunos puntos que les va a ayudar mucho, porque cuando yo no entendía, cuando yo estaba empezando a leer la Biblia, yo quería entender. Y lo que a mí me confundía mucho era, tengo un libro tan grande, habla de tantas cosas, de bestias, de estrellas caídas, de caballos, de esto y aquello. ¿A dónde pertenece todo eso? Pero cuando yo en mi mente, cuando Dios me ayudó a simplificar esto en mi mente, ya la Biblia, en vez de ser un libro grande y todo confundido, ya se convirtió en un libro chico que yo podía entender, a explicar. Y eso es mi carga, ayudar a otros pastores, a cuales quizá les falta algún entendimiento para poder guiar la iglesia. Entonces aquí en adelante vamos a entrar en más cosas,
para que puedan estar avanzando para enseñar a la gente, al mundo, a los pecadores, para mostrarles dónde están y hay nada más dos caminos y qué va a pasar y cuál es el plan de Dios, cuál es la profecía. Entonces aquí muchas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a seguir con este tema. Si de repente quieren comunicarse conmigo o llamarme o algo para hablar más sobre esto, pueden hacerlo con toda confianza. Quiero compartir con ustedes. Quisiera estar con ustedes presente por ahí para sentarnos, a orar juntos, a estudiar, es mucho mejor. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo.